Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a todos a un nuevo webinar. En esta oportunidad vamos a presentar un tema muy interesante, que se trata, que es la inteligencia emocional y cómo puede esto cambiar tu vida. Este webinar está siendo lanzado a través de dos páginas oficiales, la página de la Cámara de Comercio y Capacitación Internacional y la página del Grupo Verona, a la cual te agradecemos por la retransmisión de este webinar. Hoy nos acompaña para la exposición Ricky Acereto. Y se preguntarán quién es Ricky Acereto. Ricky es coach con maestría en coaching directivo y liderazgo por la Universidad de Barcelona. Además es abogada con maestría en Derecho Ambiental por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Sí? Antes de dar paso a Ricky, quiero informarles que pueden compartir este webinar con las personas que les interese este tema, que puedan serle de mucha ayuda, ya sea que sean sus amigos, familiares, conocidos, pero que este contenido pueda ser difundido de la mejor manera, ¿sí? Compartido. Así que, sin más, en esta oportunidad yo doy pase a Ricky Acereto. Ricky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bastante emocionada, contenta de estar de nuevo en otra oportunidad con ustedes y sobre todo tratando un tema tan interesante como es la inteligencia emocional, eh, que fue, de repente antes se le restaba mucha importancia al tema de inteligencia emocional porque se pensaba que cuando, por ejemplo, yo quería contratar a alguien en una empresa o tener tal vez a un alto directivo dentro de una empresa, debía de pensar en alguien que tuviera un alto coeficiente intelectual, que tal vez dominara, tuviera bien en temas matemáticos, lingüística, sea capaz de manejar un equipo, pero no solamente, hoy en día las empresas ya no solamente buscan personas con un coeficiente intelectual alto, sino buscan personas que tengan esa capacidad de poder controlar y gestionar adecuadamente sus emociones, que puedan incluso comunicar sus emociones de una manera correcta y que puedan ponerse en el lugar de otra persona. Entonces la inteligencia emocional no solamente la vemos en el plano empresarial, sino también en el plano personal. Cuando yo hablo de inteligencia emocional, eh, ¿qué crees que nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de inteligencia emocional? ¿A qué te alude el término inteligencia emocional? Yo puedo entender que se trata de mi personalidad misma, ¿no? Cómo yo manejo las situaciones, quizás mis habilidades blandas, por así llamarles. Ok. Y si yo te preguntara, por ejemplo, ¿todas las personas son inteligentes? ¿Qué cosa me dirías? Yo diría que sí, en respectivos temas, ¿no? Cada uno es más inteligente que otro en determinado tema, que domina más, pensaría yo. Sí, cuando empezaron a medir los temas de inteligencia, primero empezaron a hablar de, dentro ponían a gente en salones que más o menos tuvieran la misma edad cronológica para saber cuánto era la edad mental de los niños, o sea, qué tanto sabían y qué tanto no sabían. Luego se enfocaron en ver el coeficiente intelectual, son buenos en números, son buenos en letras. Pero luego, con la creación de las inteligencias múltiples, descubrimos que ya no solamente se habla de la gente que es buena en números y letras, sino también tenemos, por ejemplo, las personas que son buenas en temas de teatro, por ejemplo, o en temas de deporte o de danza, y ahí hablamos de una inteligencia sinestésica o corporal. Si yo hablo, por ejemplo, del tipo de inteligencia que puede llegar a tener un piloto de avión, te hablo de una inteligencia espacial. Si yo te hablara, por ejemplo, de un ingeniero, un economista, administrador, te estoy hablando de una inteligencia lógica matemática, un periodista, un abogado, de repente un psicólogo, podría hablar de una inteligencia lingüística, y así existen diversos tipos. Pero la inteligencia emocional involucra dos de los tipos de inteligencias que están dentro de las inteligencias múltiples, que son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Cuando yo hablo de inteligencia intrapersonal, estamos hablando de nosotros. Es decir, estoy hablando de la capacidad de yo poder reconocer mis propias emociones y qué cosas las producen. Es decir, qué cosas me producen ira, qué cosas me hacen sentir sorprendido, qué cosas me hacen sentir muy orgulloso, qué cosas no soy capaz de perdonar, qué cosas me dan alegría, qué me da tristeza, qué me puede dar más rabia. Entonces, esas que me da asco, entonces el hecho de yo poder identificar esas emociones, reconocerlas y gestionarlas, cuando hago alusión a gestionar, se utilizó mucho en tanto niños como adolescentes un método que decían que era el método semáforo, que era yo voy de rojo, voy a ámbar
y voy a verde. Es decir, cuando me pasa algo, imaginemos un acontecimiento, cuéntame un acontecimiento que te haya producido algún tipo de emoción, no sé, de repente de rabia. De rabia. Cuando cerraron las playas hasta el 17 de enero, eso me provocó mucha rabia. Te provocó mucha rabia. Y, por ejemplo, en ese momento, ¿qué cosa hiciste? Ese día me acuerdo que salí a correr, estaba enojado, porque yo quería ya a partir del lunes 4 ir a la playa y no pude. Sentí mucha rabia. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de irte a correr hubieras hecho algo distinto? Por ejemplo, imaginemos que en el momento que tú estabas rabioso, te llama tu enamorada, por ejemplo, y te empieza a decir por el teléfono que no has ido a verla, que no hiciste las cosas que te pidió, siempre te dice las cosas mil veces y nunca las haces. Tal vez, ¿cuál hubiese sido tu reacción? Y de repente, camino mientras ella te está gritando, chocas contra un auto. ¿Cuál podría haber sido la reacción? Bueno, yo me defino como una persona tanto renegona, así que hubiera explotado quizás. ¿Hubieses explotado en cólera, tal vez? Sí. Ok, entonces cuando hablamos del semáforo, lo que hablamos es pare, es decir, paro un momento, respiro, luego voy al ámbar, pienso en las posibilidades que tengo, qué posibilidades tengo de hacer las cosas de una manera distinta, de qué posibilidades tengo de ser asertivo, es decir, de comunicarme de forma asertiva con la persona correcta en el momento correcto. Y luego paso al verde, tomo la mejor opción. En el caso tuyo, por ejemplo, la mejor opción fue ir a correr, porque ir a correr, como sabemos, produce en el cuerpo y en el cerebro algo que te produce felicidad. Entonces, eso genera que esa emoción tú la gestiones de manera adecuada y esa ira no la desfogues con alguna otra persona, por ejemplo. Entonces, eso cuando hablamos de la parte intrapersonal tiene que ver mucho con la habilidad que yo pueda llegar a tener para identificar mis propias emociones y para poderlas identificar tengo que partir por conocerme, porque si yo no me conozco a mí mismo es muy difícil que pueda saber qué cosas me producen ese tipo de emociones. Muy cierto. Pero por otro lado, cuando yo hablo de la inteligencia interpersonal, estoy hablando de la inteligencia para yo poderme poner en los pies de otra persona. Es decir, para yo poder sentir y entender a otro, poder escuchar a otra persona y escucharlo desde su lugar. Es decir, el ser empático. Ahí estamos hablando de una inteligencia interpersonal, que generalmente la manejan los psicólogos, los profesores, ¿no? Tienen esa capacidad de ponerse en el lugar de. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, involucra esa parte, ¿no? ¿Y por qué consideramos que es importante? Porque por los estudios que he estado mirando, el tema de inteligencia emocional determina el éxito profesional de una persona. Yo puedo tener un coeficiente intelectual muy alto y mi inteligencia emocional ser muy baja o ser incluso cero. Por ejemplo, si tú ves los casos como, no sé si alguna vez habrás visto en Netflix o en el cine, esta película de Ted Bundy, que era este estudiante, abogado, no sé si la has llegado a ver, que es un caso de la vida real, que mata a un montón de mujeres guapísimas, pero él decide llevar su propio caso, como estudiante de Derecho, él decide llevar su propio caso legal, y era un pata brillante, pero él nunca reconoce que él mata a estas mujeres, pero tampoco nunca siente culpa, nunca siente pena por la familia de estas chicas, nunca se siente mal por nada de lo que él estaba haciendo o causando. Si yo hablara, por ejemplo, de una persona que hace una cosa así y que no, por ejemplo, el perfume, el libro del perfume, ¿no? Que mataba a estas mujeres para producir ese perfume que oliera delicioso. Entonces, a la hora de él matar a distintos tipos de mujeres, sin sentir ningún remordimiento, ninguna culpa ni ninguna pena, estamos hablando de una persona que tiene cero empatía. Es decir, que no tiene inteligencia emocional. Por más que pueda llegar a ser un genio, no tiene una inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional a ti como persona te va a producir, entre algunas cosas, tener un mayor grado de felicidad, poderte relacionar mejor con las personas, tener una mejor productividad laboral, mayor éxito profesional, e incluso te va a permitir vivir más tranquilo, menos estresado, porque vas a saber gestionar tus emociones de una manera adecuada. Por eso es que ahora, mucho en los colegios y en las universidades, se está colocando un curso de inteligencia emocional o de liderazgo para aprender a trabajar en nuestras emociones y podernos relacionar mejor y comunicar mejor. Porque, por ejemplo,
si es que tú fueses mi jefe, imaginemos, y yo tuviese miedo de decirte algo, pero si yo no te lo digo, puedo poner en riesgo a la empresa. Pero como tú tienes un carácter muy fuerte, el hecho de yo no decírtelo pone en riesgo a la empresa, pero de repente opto por no hacerlo, porque tengo miedo a tu reacción, a cómo tú te vas a poner. Entonces, eso quiere decir que mi jefe probablemente no está haciendo, no está gestionando adecuadamente sus emociones y no me está dando a mí confianza para yo comunicarle las cosas. Entonces, no está eh, teniendo habilidades blandas y habilidades de liderazgo adecuadas para tener un cargo directivo dentro de una compañía. No sé si me dejé entender hasta ahí. Sí, claro. ¿Sí? Y bueno, lo que yo quería mencionar que es muy importante, hay veces las personas no nos damos cuenta por qué suceden ciertas cosas, ¿no? Es importante saber que las emociones no tienen edad. Es decir, si por ejemplo, yo soy una persona que estoy, imaginemos, en la universidad y estando en la universidad no siento que no sé hablar en público, menos delante de una cámara y menos hacer una exposición. Es más, cada vez que tengo que exponer me sudan las manos o me tiembla el cuerpo y no lo entiendo. Entonces, si nosotros vamos hacia atrás, probablemente he tenido algún acontecimiento, de repente, no sé, de chiquito en el nido, iba a recitar una poesía y de pronto me hice la picha en los pantalones. Y todo el mundo se burló. Entonces, a raíz de eso, yo me quedé traumado. Y como el cerebro funciona por mecanismos de sobrevivencia, lo que genera mi cuerpo es decirle a mi cerebro, no puedes, y al decirme no puedo, genera que mi cuerpo vaya sudando, vaya temblando y que no pueda hacerlo para evitarme la vergüenza o evitarme el miedo. O incluso si habláramos de, por ejemplo, relaciones de pareja, ¿no? Si yo hablara de una relación de pareja, imaginemos que yo de chiquito, mis papás se divorciaron y mi papá nunca más quiso saber de mí. Nunca me llamó ni por mi cumpleaños, nunca me vino a ver, se desentendió de mí y de mis hermanos. Y bueno, yo seguía haciendo mi vida, nunca trabajé en eso, pero seguía haciendo mi vida. Y resulta que a mis veintitantos años me caso, imaginemos a los 28, 30 años me caso, y al cabo de un año mi esposo sale por pan y nunca más regresa. Probablemente si yo no trabajé en esa emoción de chica, la he cargado en lo que llamamos la mochila emocional. Entonces, cuando ya soy mayor, voy a sentir ese sentimiento de abandono que sentí de chica, porque la emoción no tiene edad. Entonces, probablemente voy a llorar igual que lloré cuando era chica. Y mi sentimiento de tristeza va a ser así, igual de grande, perdón, disculpe, va a ser igual de grande que la que tenía cuando era pequeña, porque esa emoción no aumenta su edad. Disculpa que estoy teniendo interferencia. No te preocupes. Molí, morrí. Sí, disculpa, que se me estaba yendo la señal, discúlpame. Entonces, No te lo que preocupes. estaba queriendo decir era que tengo algún tipo de mochila emocional que le estoy llevando cargada y lo que hace es que, en cierta forma, esa mochila emocional que yo cargo la tenga a través del tiempo, ¿no? Entonces ya no voy a poder dejarla de lado, no voy a poderla dejar de lado, sino simplemente la voy a cargar. Y lo que me pase luego, como la emoción no tiene edad, simplemente voy a explotar y ese sentimiento de tristeza lo voy a mantener, va a ser mayor de repente de una persona que no haya pasado por un episodio como ese. Una persona que tal vez, su papá no es persona, que tal vez no pasó por esa experiencia, probablemente si su esposo le sucede eso, va a sufrir, pero lo va a superar muchísimo más rápido. Porque Claro. una persona que no trató esa emoción, que no le va a la alfombrita y que no miró qué hay debajo, va a cargar esa mochila emocional. Y mientras más acciones yo ponga adentro, más va a ser la carga que yo voy a tener detrás de la espalda. No sé si me dejó entender. No, claro. Ah, ok. Y bueno,
diferentes situaciones nos producen diferentes emociones, incluso hay gente que presenta más el miedo, presenta más la sorpresa, presenta más la ira. Entonces, me gustaría que me cuentes un poquito cuál es esa emoción que se presenta más en ti y qué crees que es lo que la produce. Podría ser la emoción que más se presenta, el enojo, puede ser, por el estrés del trabajo. Quizás como todos, Ok. como todo el público que pueda estar ahí con el trabajo a full, 24/7, y los pocos momentos quizás no quiere ver el trabajo y puede estar un poco estresado. Y si pudiésemos decir qué cosa es lo que te produce ese enojo, qué acción en concreto te produce ese enojo, Que algo salga mal en el trabajo. que algo salga mal. Que algo que salga mal, algo que viene contigo o algo que no puedo controlar. Mm, Algo que no puedo controlar. Ok, es importante. ¿Por qué te lo pregunto? Porque el ser humano controla lo que dice, lo que hace, cómo reacciona, ¿no? Las decisiones que toma, las decisiones son muy importantes en un tema de materia de inteligencia emocional, mientras yo voy a tomar mejores decisiones mientras mayor inteligencia emocional tenga, porque no es que no vaya a tener esa emoción, sino que la voy a tener, pero la voy a gestionar en el tiempo. Entonces, si hay cosas que yo no controlo y yo quiero tratar de controlarlas, ahí es cuando me estreso y ahí es cuando me malhumoro. Pero si yo realmente me doy cuenta y acepto que son cosas que yo no puedo cambiar, que yo no puedo controlar, es mucho más fácil poderlas llevar a cabo. Por eso es que mucho ahora se usa el tema de la meditación, del mindfulness, para aprender a respirar y aprender a ponerse en contacto con uno mismo y con lo que uno busca y con lo que uno quiere. No sé si me quisieses comentar algo sobre el tema, de repente ver el tema de empatía, de repente el tema de cómo trabajar con los padres y los niños, el tema de relaciones, no sé, A mí, me- de repente a alguna mí me- duda. claro, dentro de lo que tú has explicado sobre la inteligencia emocional, bueno, como a mí me tomaste de ejemplo, me sentí identificado en el momento en el cual mencionas de que en un momento de enojo yo elijo, ¿no? Sabiamente, salir a correr, liberar esa energía acumulada y de pasar a relajarme, ¿no? Ante un hecho que me produciese enojo, ¿ya? Así que, ¿qué otras maneras hay para poder calmarnos, el público en sí, en ese momento? Podría ser. Bueno, definitivamente podríamos hablar de la meditación, del yoga, del mindfulness. Podríamos hablar de gente que lo calma mucho leer o escuchar algún podcast que lo calme o escuchar música o incluso cuando te dan un abrazo. A veces hay personas que les puede calmar el deporte, el tema de la naturaleza, tener contacto con la naturaleza, desde tocar el agua, abrazar un árbol, desde abrazar relaciones sexuales, el re porque la LED genera que todo tú te sientas mejor, el salir a caminar, respirar otro aire, el hacer aquello que te gusta hacer y que disfrutas. Y mente esos pensamientos desagradables y colocarle pensamientos positivos. Porque sí que hay emociones que nosotros debemos de tratar de tener siempre presentes, hablaríamos del positivismo y de la esperanza y de sentirnos siempre motivados. Son emociones que hay que tenerlas siempre presentes y que es muy bueno enfocarnos en eso, más que enfocarnos en tal vez la depresión, el estrés o la negatividad o la ira, que mal gestionada, una ira mal gestionada puede llevar a que de repente yo cojo una copa y te la tiro no, hoy día no tengo nada de mirarte, ¿no? Entonces, pero si yo gestiono mi ira, voy a actuar de una manera distinta. Por eso es que muchas veces yo actúo por impulso. Incluso hay una historia de la vida real de una hija que le hace una broma a su papá y le dice que iba a salir de la casa. Y en el momento en el que el papá está en la casa, siente un ruido y entra al cuarto a ver qué cosa está pasando. Estaba con un arma y abre el closet y en ese momento le dispara en la cabeza a la hija. Entonces en ese momento,
fue él, a los 15 minutos, la hija fallece. En los 15 minutos la hija fallece y eso le quedó a él de trauma por toda su vida, pero él dejó llevar por un impulso y por un sentido de sobrevivencia. Ujú. Sí se escuchó, ¿no? Porque sentí que había perdido. No, sí se escuchó, fuerte y claro. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces eso es importante, ¿no? Porque uno tiene que tratar de controlar esos impulsos, ¿no? Y tratar de ponerse siempre en la situación de otra persona. Tener esa capacidad también de pensar en el otro y de pensar en que dentro de nuestro cerebro no solamente tenemos nuestra parte racional, que ve toda la parte de la memoria, pero dentro de nuestra parte de nuestra inteligencia emocional requerimos estar calmados para, por ejemplo, hacer una exposición. O sea, no sentir estrés, no sentir presión, ¿no? Y estar en calma y estar en paz para poder de esa manera poder gestionar adecuadamente tus emociones y estar tranquilo. Porque obviamente si tú sientes estrés, es mucho más difícil concentrarte, es mucho más difícil poder tener una memoria adecuada de las cosas que quieres decir o de lo que quieres expresar a las demás personas. Y tampoco te permite tener esa para saber, ok, qué cosas pueden querer estar necesitando esas personas, qué puedo verlo, ¿no? Si yo lo viera, por ejemplo, por el lado educacional, ¿no? Y hablara, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? Y dijese, por ejemplo, imaginemos que yo soy una padre de familia o una mamá y mi hija quiso hacerse un piercing en el ombligo. Yo no quise que se lo haga. Y yo le dije que no se lo vaya a hacer. Y resulta que va y se lo hace. Y yo la castigo. En ese momento la pregunta es, ¿quién no está siendo empático? ¿La hija o la mamá? ¿O ninguna de las? En este escenario, ¿cuál sería? Yo diría que la mamá, por no preguntar por qué se lo quiere hacer, empecemos por ahí, ¿por qué te quieres hacer un piercing? Podría ser la primera pregunta, ¿no? ¿Has visto otra alternativa? ¿O qué cosa te quieres poner, ¿no? ¿Qué imagen? Puede ser, ¿no? Como para entrar en contexto con la hija y saber las razones por las cuales se lo quiere hacer. Exacto, y que de repente tiene que ver con que de repente hay alguna razón detrás, de repente hay un tema de que todas sus amigas se lo están haciendo y ella también quiere sentirse Claro, parte del grupo, y tratar de correcto. entender para poder desde tu punto de vista llegar y conectar con la otra persona, porque el simplemente hecho de decir no, psicología inversa, ¿qué va a hacer? Va a ir y se lo va a hacer. Entonces, aprender a ser un poquito empático y entender al otro para poderme comunicar de manera asertiva y lograr mejores resultados, siendo más inteligente emocionalmente. Y acá yo ya no estoy hablando, o sea, es saber manejar estrategias, es saber manejar cómo voy a mover las piezas para que las cosas funcionen. Por eso es que se dice que mucho, ahora las personas que están en los altos cargos directivos tienen que tener un alto grado de inteligencia emocional. Por ejemplo, para tener la capacidad de persuadir a otros, motivar a otros y sacar lo mejor de cada una de las personas de su equipo de trabajo. Entonces lo necesitas para absolutamente todo. Claro. Entonces, yo creo que el público ya está enterado de que la inteligencia emocional, ya sea que seas un trabajador dependiente o tengas un alto cargo directivo en una empresa, hoy en día es indispensable para realizar tus actividades oportunamente. Y si eres un trabajador dependiente, bueno, escales en un trabajo, porque te van a permitir, o sea, tu jefe va a ver esa inteligencia emocional en ti y vas a ver que tienes la capacidad de poder tener un equipo de trabajo a tu cargo, de poder sacar adelante la empresa, porque tu habilidad de persuasión o tu forma de ser en sí empática es buena para el equipo de trabajo. Así que esas habilidades blandas que hoy en día los reclutadores ven mucho más que inclusive las técnicas, porque las técnicas se aprenden. Pero si viene una persona que sabemos que, por ejemplo, en las áreas de reclutamiento, que tienen sus áreas de organizacionales, en la cual primero pasas un examen con el psicólogo y luego quizás ya con una entrevista con la gente del área donde vas a trabajar, donde postulas, si no pasas el test psicológico, hasta ahí quedaste. Y ellos ven mucho el tema de la habilidad blanda, así que es muy importante tener en cuenta que trabajar una buena inteligencia emocional nos va a servir mucho en la actividad laboral y bueno, en el desempeño de toda nuestra vida. No sé si concuerdas conmigo, Ricky. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, hemos conectado perfecto porque Por efectivamente a eso es a supuesto. lo que me refería, a que para obtener ese éxito a nivel profesional y a nivel personal y en todos los ámbitos de la vida, incluso para relacionarte mejor, tanto con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, incluso a nivel profesional, es básica y
Y es importante darse cuenta, incluso se hizo en un momento un experimento como unos niños con marshmallows, donde los ponían en una sala y les decían si eran capaces si esperaban a que la persona regresara, les iban a poner un marshmallow más encima del plato. Entonces, un tercio de los niños se comió el marshmallow y en los otros 2 tercios demoraron y esperaron que la persona regresara. Y se demostró luego que 2 tercios de niño al final en la vida tenía mejores resultados académicos, mejor desempeño y vivía más contento. Entonces, es por Ujú. eso. También se demuestra que la gente, por ejemplo, que sufre de infarto, eh, si sus emociones son negativas a lo largo de su vida, probablemente o sea, si tenemos un grupo de personas que tiene una actitud negativa ante la vida, su nivel de estrés y su nivel de infarto de morir tal vez de un infarto va a ser mayor que el de una persona que lleva una vida mucho más tranquila y sin estrés. Más feliz. Exacto. Yo quería compartirte un tema de algo que me sirvió mucho el otro día, que me lo compartió un compañero de la maestría, ¿Ok? que se llama, que tiene que ver con la bomba, es decir, con cómo hacer para que aquellas cosas que nos dice otra persona no nos afecten, ¿no? Porque generalmente algo que te puede decir otro te afecta y sobre todo si es alguien que te importa. Entonces Sí. es una cosa pequeña que quería compartir que tiene que ver con Mahatma Gandhi. Y dice así, ¿no? Cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor del apellido Peters le tenía muy mala voluntad, pero el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros. Un día Peters almorzaba en el comedor de la universidad y Gandhi venía con su bandeja y se sentó a su lado. El profesor muy altanero le dice, estudiante Gandhi, usted no entiende, un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos. Gandhi le contesta, tranquilo, profesor, yo me voy volando. Y se cambió de mesa. El profesor Peters, lleno de rabia porque entendió que el estudiante le había llamado puerco, decidió vengarse en el próximo examen, pero el alumno respondió con brillantez absolutamente a todas las preguntas. Entonces el profesor le hace la siguiente interpelación. Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra 2 bolsas, una de sabiduría y otra de dinero, ¿cuál de las dos se lleva? Gandhi responde sin titubear. Claro que la del dinero, profesor. El profesor sonriendo le dice, yo en su lugar hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece? Gandhi responde, cada uno toma lo que no tiene, profesor. El profesor ya histérico escribe en la hoja del examen idiota y se la devuelve al joven. Gandhi toma la hoja y se sienta. Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice, profesor Peters, usted me ha firmado la hoja pero no me puso la nota. Moraleja, si permites que una ofensa te dañe, te dañará, pero si no es en lugar de Dios. Me pareció Brillante. perfecto para darse cuenta cómo uno puede voltear las cosas y las situaciones, ¿no? Entonces todo depende de la Exacto. importancia que yo le dé y el poder que yo le dé a las palabras de otro y a la seguridad de que tenga yo de quién soy yo como persona. Entonces eso quería compartirles. Es muy cierto. Justamente lo que has expuesto es una situación que la cual quizás el público la ha podido vivir en algún momento, donde alguien lo ha tratado mal de alguna manera, pero eso lo ha hecho sentir mal en ese momento, así que no trabajó una buena inteligencia emocional. Quizás la persona que lo ofendió o él al responder ello, ¿no? Porque puede responder con un insulto o puede hacer lo que hizo Mahatma Gandhi en el ejemplo, ¿correcto? Así que bueno, ya están enterados el público de que manejar una buena inteligencia emocional, el cual es el tema de hoy día, puede cambiar tu vida si la sabes trabajar oportunamente. Ahora, voy a pasar a poner los comentarios del público. Aquí nos dice Jenny Janet Chávez Chalco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jenny? Buenas tardes también para ti también. Emma Vanessa, buenas tardes. La gente nos está sintonizando. Actualmente tenemos 96 personas conectadas. Buenísimo. Diana Estupiñán Porras, buenas tardes a todos. José Darwin Vázquez, buenas tardes. Buenísimo. La gente está conectada con nosotros y espero que se hayan enviado este conocimiento a casa y que lo empleen en su vida diaria. ¿Sí? Ahora vamos a conocer un poco más de las redes de Rigi Acereto. Pueden encontrar a Rigi en Facebook como Coach Mode. ¿Sí? Pueden encontrarla en Instagram como Rigi Acereto, ok. Rigi Acereto, ok. Y en LinkedIn como Reyes Cereto Castillo. ¿Sí? Sigan sus redes, ella comparte contenido muy interesante referente a coaching, referente a derecho, así que les va a ser bueno pasar por sus redes sociales.
Ahora, Rigi, ¿me acompañas a ver un video, por favor? Vamos a poner un video respecto a lo que es el Centro de Capacitaciones de la Cámara de Comercio y Capacitación Internacional. ¿Me acompañas a verlo? Sí, claro que sí. Ok. ¿Por qué es bueno tener un certificado de Microsoft? Los jóvenes buscan estabilidad económica. Sin embargo, la competencia en el mercado laboral es exigente. Todos tienen una variedad en años de experiencia. Pero, ¿cómo puedo destacar ante los demás? Según estudios de Microsoft, el 86% de gerentes prefieren contratar personal con certificado de TI y desconfían de certificados que se obtienen en instituciones desconocidas o informales, haciendo que tu CV pierda valor con el tiempo. Saber Office implica ser uno más, pero al tener el certificado de Microsoft Office Specialist te pones al ojo de todas las empresas, ya que tu valor aumenta y tienes mayor probabilidad de ser contratado hasta 5 veces más. El 64% de empresas prefieren certificaciones de Microsoft, ya que ha sido evaluado por Microsoft, además de ser acreditado en sus habilidades. 8 de cada 10 gerentes de contratación verifican el origen de los certificados. Y por último, el certificado de Microsoft es aceptado en todo el mundo. En la Cámara de Comercio y Capacitación Internacional, te ofrecemos el 30% de descuento para realizar tu examen y puedas obtener tu certificado de Microsoft Office Specialist. Marca la diferencia entre los demás. El público que nos está escuchando ahora ya lo sabe. Si desean tramitar con nosotros ese certificado y de rendir el examen MOS, pueden ubicarnos a través de nuestra página de Facebook, que es la Cámara de Comercio y Capacitación Internacional, ¿sí? Así se encuentran, o arroba Cámara Canco, también se encuentran así. Y pueden solicitar el inbox, si ya dominan ofimática, Excel en este caso, solicitar su examen MOS con el 31% de descuento. Ahora, Rigi, ya vamos a terminar el webinar, pero han entrado dos preguntas más muy interesantes. La primera es de Cata Roldán. Ella nos dice, buenas tardes, me encantó la forma de cómo se explicó el tema. Ahora queda aplicarlo para ser feliz. Es muy cierto, Cata. Nos queda aplicarlo ahora, luego del webinar. Y aplicarlo de por vida, por favor. Manejen una buena inteligencia emocional. Justo le quería comentar a Cata, ¿no? El tema de la inteligencia emocional, mientras más alta es mi inteligencia emocional, más feliz yo probablemente voy a, ¿no? Porque incluso los neurotransmisores de mi cerebro van a funcionar mejor. Y sí, es importante y para eso acuérdense siempre del semáforo, ¿no? Paro un momento, respiro, pienso y luego tomo la mejor opción para mí, ¿no? Lo que me va a hacer sentir mejor a la larga, ¿no? Porque de nada sirve que yo explote para que después tenga que estar pidiendo perdón, Exacto. Muy bueno. ¿no? Para un momento, respiro. ¿Qué me conviene más? No, mejor es. Buenísimo, Totalmente, buenísimo. totalmente. Sí. Ok, tenemos un comentario más. Ella es Lupe Zapacayo. Ella nos dice, si soy callada, tímida, ¿qué podría hacer para ser más social con las personas que me rodean en el trabajo? A ver si le damos un consejo a Lupe. Hola Lupe, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, decirte que cada persona tiene su propio estilo, personalidad y cada persona tiene su propia forma de ser y su propia forma de relacionarse con los otros, ¿no? Pero si es que hay algún aspecto de personalidad que tú quisieras mejorar, lo puedes trabajar. Y si ese aspecto es la timidez, por ejemplo, para decir lo que piensas de repente, si es, por ejemplo, para decir lo que piensas, simplemente trabajar en tu autoestima, en quererte y valorarte y creer en lo que tú realmente opinas, ¿no? Y que si opinan en contrario, es la opinión de los demás que la vas a respetar, pero tú también tienes tu opinión propia y que puedes sumar a muchos. Entonces, trabajar en tener más confianza en ti para poder expresar esas opiniones sin miedo a ser juzgado. Porque al final uno no come de la gente, uno es como es, y es interesante, o sea, el mundo está hecho de manera diversa para que cada quien pueda expresar sus propias opiniones. Y si es un tema de hablar más alto o de tal vez mover tu cuerpo en una exposición o tus manos y te da más vergüenza, te puede ayudar mucho talleres de oratoria, de teatro, de danza
Y si es un tema de repente de una emoción anterior, de que de chica tal vez siempre te decían que no hablaras o que lo que decías hablando de un tema, estás cargando mochila emocional y que hay que trabajar probablemente a través de un proceso de coaching o de psicología, donde hay que encontrar qué es lo que está detrás, porque de repente hay algo que está detrás que no se trabajó en su momento y que se manifiesta ahora de grande a nivel profesional. Ya lo tenemos claro. Así que, Lupe, espero que hayas tomado bien el consejo y dejes atrás esa mochila emocional si la tuvieses. ¿Ya? Entonces seguimos. Tenemos un comentario más. Este es un comentario de agradecimiento y nos lo da Elizabeth Inofuente. Ella dice, buenas tardes, Ri, irradias confianza y simpatía. Me gustó mucho tu disertación. Qué bueno que les haya gustado, de verdad. Es un tema muy interesante la idea. Excelente. Ri, la persona más contenta con sus halagos. Muchas Sí, gracias. la verdad que me llenan el alma y me hacen el día más bonito. De verdad que estas cosas de poder compartir lo que uno puede haber estudiado o aprendido, vivido, es increíble, ¿no? No hay nada que sume más que poder dar a otro, ¿no? Es así. Así que ya lo saben, Ri. Finalizando con el webinar, yo te agradezco muchísimo por participar nuevamente en un webinar con nosotros. Los invito a que puedan seguir también al público a Ri en sus redes sociales, las vamos a poner en pantalla. En Facebook le encuentran como @coachmode para cualquier consejo, tipo o consulta. En Instagram como Ria Cereto, ok. Y en LinkedIn como Ria Cereto Castillo. Sí, ¿Sí? pero Acereto es con una T, Acereto con una T. Ah, ok. Y Cereto con una T. sí quería comentarles que si es que tenemos en el público asistente padres de familia, que tengan muy en cuenta la forma en que se comunican con sus hijos y las cosas que les dicen, porque acuérdense que todo lo que ustedes hacen, ellos los miran a ustedes como un ejemplo. Entonces, fíjense bien en las cosas que ustedes hacen y la forma en que conversan con ellos y la forma en que les expresan el hecho de poder gestionar sus emociones adecuadamente, sin juzgarlos, para que puedan llegar a ellos y conectar mejor, que es muy importante, y para que si es que hay algo que trabajar, lo puedan trabajar en su momento y se los puedan comunicar a ustedes con confianza. Y nada, encantada, agradecerles infinitamente por la invitación y un placer haber compartido nuevamente con ustedes. Gracias a ti, Ricky, la verdad. Ha sido una posición muy amena, muy interactiva, donde hemos podido compartir una información muy relevante y esperemos que lo puedan aplicar el público en sus vidas. Para finalizar, ya que el público al parecer comenta ya en los últimos instantes, vamos con una pregunta más, ¿ya? Apóyame con una pregunta más. Ella es Saraí Elizabeth. Ella nos dice lo siguiente. Suelo ser muy exigente y buscar la perfección. A veces pienso que eso me juega una mala pasada. ¿Cómo puedo hacer para mejorar eso? Bueno, te cuento, Saraí Elizabeth, que todos los seres humanos tenemos como que distintas personalidades internas que a veces nos buscan sabotear un poquito, ¿no? Y uno de los saboteadores es la perfección, ¿no? El querer ser perfecto, el criticarte constantemente y el no dar a la talla, ¿no? Y probablemente nunca voy a llegar a la talla, nunca voy a ser lo suficiente. Entonces siempre busco esa perfección y es porque es ese ánimo de criticarme a mí mismo. Entonces yo te invito a que disfrutes un poquito más y valores lo que ya das, que ya de por sí es bastante. Y en vez de buscarle lo que está mal, el lunar en el globo, busques y te des cuenta del gran globo de todas las cosas que haces día a día y le veas el lado positivo a las cosas. Como cuando uno se mira en el espejo. Si yo me puedo mirar y puedo decir qué bonita estoy hoy día, qué bien me queda este vestido, o me puedo mirar y puedo decir, ay, este vestido me costó 5 soles, o ay, se me ha corrido el rímel, o me salió un grano. Entonces, ¿hacia dónde enfoco mis energías? Porque si yo voy a enfocarlas de manera negativa, al final lo que voy a hacer es que me voy a enfermar. Y definitivamente son cosas que uno tiene que trabajar, esas cosas se trabajan, es un proceso y es transformación, pero lo más importante es que hagas el primer paso, que es tomar conciencia, y que una vez que tomas conciencia, destapes la alfombrita y busques trabajar en eso, ¿no? Correcto. Buenísimo, Ricky. Excelente. Excelente, excelente. Bueno, habiendo contestado todas las consultas, ahora sí, estamos por finalizar el webinar. Por tercera vez, agradecerte, Ricky, por estar con nosotros en esta oportunidad. Ha sido una exposición muy dinámica, muy interactiva. Y bueno, con nosotros será hasta en otra oportunidad. Nos vemos, cuídense. Que tengan buen fin de Muchísimas gracias. semana.
Chao, gracias, gracias. Chao, nos vemos.